personas que siguieron a un hombre que se llama Nicolás, que dentro de la historia de la iglesia aparece en el primer siglo de nuestra era. ¿Cuál fue una de las características que hay en los nicolaitas? Más adelante lo vamos a encontrar otra vez esta parte. Estas dos son las principales: idolatría y jerarquía. Si ustedes se dan cuenta ahorita al estar aquí en este templo, ustedes dirán, es más, pensando que ya está el culto, entramos, llego, y en mi uso y costumbre, o en las usos y costumbres que puede ser de una persona común y que no es de esta comunidad eclesiástica, lo primero que va a hacer es buscar la señal. ¿Dónde está la señal? ¿Sí? Y aún podrá estar el púlpito allí adelante, pero ¿dónde está el Santísimo? ¿Sí? ¿Dónde está una pila bautismal? Por lo tanto, esta persona común se va. Dentro de la historia de la iglesia, en el primer siglo, obvio, no había imágenes, esculturas dentro de lo que van a ser los templos y las sinagogas. Recordemos que históricamente para el pueblo de Israel sigue un proceso de construcción para reunión y culto a Dios. Primero fue el tabernáculo. Después del tabernáculo fue el templo, ¿sí? Y por la diáspora o dispersión de los judíos, hubo en diferentes lugares sinagogas. Y los utensilios que ocupaban eran sagrados o muy de mucho respeto, ¿no? La menorá, las copas, pero no caía en idolatría. Exacto. Y estaban primero en el tabernáculo, ¿sí? Y después en el templo. Esos utensilios y demás, porque ya con las sinagogas no se tiene. Tu correo porque se apagó el celular, ya no tengo vida. ¿Qué se apagó el celular? Me gustó como que lo hace. Sí. Entonces, históricamente en el interior, ni en un tabernáculo, ni en el templo, ni en las sinagogas, había imágenes. Y los utensilios y todo lo que tenían, se tuvo el cuidado para no caer en eso. Hay una narrativa, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y son mordidos por las serpientes, ¿sí? Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, que por cierto es el símbolo que utilizan la medicina, ¿sí? Donde están las serpientes encontradas, que haga esa imagen, y a todo aquel que lo ha picado, que vea la... automáticamente ese veneno y la acción que él tiene en su cuerpo se iba a desaparecer. Pero después, más adelante, es que cabe mencionar que en muchas ocasiones la Iglesia Católica utiliza ese fundamento. Pero es que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Pero no lee la otra parte que está en el libro de los Reyes. Dios mismo dice: destruyanla. Yo por eso también considero
que el hecho de que el arca de la alianza, que contiene las tablas de la ley, el pan sin levadura y el bastón de Aarón, ¿sí?, fue con el propósito de que estuviera hasta hoy extraviado, para que el pueblo no se constituyera en un idólatra. De hecho, lo cayó en eso, ¿no? Cuando creyeron que iban a ganar la guerra y la llevaban como amuleto, y Dios se enojó mucho. Exacto. Entonces, fíjense cómo nuestro Dios es muy cuidadoso, muy precavido, porque se da cuenta cómo el ser humano de algo lo hace eso. Bien, démonos cuenta en este proceso histórico. Aquí nos encontramos en el primer siglo y estamos del año 30 al año 100 de nuestra era. ¿Sí? Éfeso representa a la iglesia apostólica del año 30 al año 100 de nuestra era. Y ya para el año 100 está la idolatría, pero va surgiendo la jerarquía. ¿Qué es esto de la jerarquía? Dios, a través de su Hijo amado, llamó para su ministerio o para servicio, llamó a 12, los cuales son los apóstoles. De esos 12 hubo hasta más de 50, como dice el Evangelio de Lucas, que fueron los discípulos. Y la historia continúa, fíjense, en este tiempo, año 30 en adelante, ¿sí? Y después, como los discípulos, los apóstoles, no se daban abasto, es cuando se consagran a 7 y surgen los diáconos. Y después de allí van a surgir los presbíteros, que una característica en la carta a Timoteo como en la carta a Tito, ¿cuál va a ser una característica de los presbíteros? La imposición de las manos. Los diáconos son consagrados, pero también los presbíteros, pero hubo una diferencia en el texto bíblico, que a los presbíteros les imponían las manos. ¿Sí? Con los diáconos fue una oración. Y después de allí, obedeciendo un aspecto jurisdiccional o regional, no se ordenaron, sino simplemente se nombraron. Se nombraron obispos por cuestión jurisdiccional o de región. Pero en esta jerarquización, lamentablemente, hubo los poderes. Los ancianos no entran ahí, ¿verdad? No, porque eran más de... Si ustedes ven el aspecto histórico del pueblo de Israel, los ancianos no entraban aquí. Eran como de estaban primero los levitas, los sacerdotes. En el tiempo del Señor Jesús encontramos a los saduceos, a los fariseos, levitas también, pero no encontramos el término anciano. El término anciano más obedece, hablando en el contexto, más del contexto del pueblo. ¿Y qué hacían? Asesores. Obvio, una persona, o sea, en el Antiguo Testamento un anciano obedecía a una razón cronológica, es decir,
60 años. Tenía 60 años más. Toda la experiencia, el conocimiento. Entonces, diría, ¿cuál sería, no es literal, pero cuál sería el primer anciano que a la luz de la Escritura encontramos? Jethro. Y dirían, bueno, y Abraham no, Abraham le correspondió ser patriarca. Y es más, no ocupó funciones, que en un contexto sacerdotal. Y aún Leví, quien se le otorga en gracia y toda la descendencia para los levitas, él ejerció sacerdocio. Y sorprendente, Melquisedec, no siendo del pueblo de Israel, en la carta a los hebreos se menciona. Sí, sigue mencionando. Melquisedec fue el sacerdote que recibió las ofrendas, ¿no? Rey de Las Salem. ofrendas. Rey de Salem es la etimología de Jerusalén. Rey de paz, ¿no? O lugar de paz. Que para ese entonces pues, no era parte del pueblo de Israel. Melquisedec no era parte del pueblo de Israel. ¿Qué genealogía tenía? No habla de eso, ¿verdad? Pues yo digo que si era Cristo. Por eso yo utilizo la palabra gracia. En gracia. ¿Sí? Porque hay cosas que tal vez no están escritas, pero obedecen al plan de Dios. En ese hermoso plan de Dios. En gracia. ¿Qué es gracia? En el amor de Dios. Por eso yo digo que en gracia es uno de los primeros asesores de Jethro. Porque es el que orienta incluso a Moisés. Dice, oye, te estás desgastando. Apóyate de alguien más. O sea, con él podemos decir que se emplea lo que es el liderazgo también, ¿no? O sea, cuando le dice, empieza a deslindarte de eso. Sí, eso es liderazgo. No lleves una carga tú solo. Y hablando en esta línea, aún considerando aquí, ¿sí? El ministro